Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacerle un custom mecanizado a esta Monster Truck de Hot Wheels. Espero les guste. Como pudieron ver al principio del video, les quiero mostrar cómo la hice a control remoto. Lo primero que hice fue abrir el carrito. Por ahí ya hice un pequeño tutorial de cómo abrir las Monster Trucks. Los invito a que lo vean. Ya una vez que la tenemos abierta, hay que estudiar los espacios que tenemos de trabajo. Hay que quitar estos remaches. De esta parte vamos a aprovechar las llantas y la jaula. Y al chasis le vamos a hacer una modificación. Primeramente hay que quitar la jaula. Como pueden ver es muy fácil. La jaula prácticamente no la vamos a modificar. Y al chasis lo único que le vamos a hacer es desecharlo. Fue necesario fabricarle un chasis nuevo. Y como saben amigos, a mí me gusta que se desarmen lo más posible, por si se requiere algún ajuste. Así es como vamos a desarmar este, con puros tornillos. Tomé como base las medidas del chasis anterior. Hay que respetar la distancia de eje a eje. Y tratando de respetar que las dos piezas principales del chasis sean muy parecidas, que las perforaciones coincidan perfectamente, sobre todo la de los ejes. Fue necesario ponerle un poco de creatividad para adaptar estos motores. Son motores SG90, clásicos en el canal. Como pueden ver, casi quedaron a un ángulo de 90 grados, un poquito menos. Y le agregamos un engrane recto en la salida del motor. Es muy importante que los motores y los engranes sean iguales. Y en esta base vamos a sostener la carrocería. Y para poder mover los ejes utilizamos dos engranes coronas reforzados con unos granes interiores. Recuerden que deben de ser exactamente iguales para no tener problemas de tracción. El tamaño de los engranes lo va a definir el espacio que tenemos en el chasis, así como se muestra. Entre más grande sea este engrane es mucho mejor, va a tener más fuerza. A la carrocería le abrí el más espacio posible porque ahí van a ir los componentes electrónicos. Los componentes los conseguí de un carrito chino. Desafortunadamente son muy grandes. Todavía no tengo acceso a componentes más pequeños, pero poco a poco vamos a ir avanzando amigos. Y debe de quedar libremente para que no haga cortocircuito. Vamos a comenzar con la instalación del motor. El motor va a ir en esta posición. Para eso tiene esos topes. Y todo esto lo vamos a sostener con un muy buen tornillo. Recuerden amigos que es necesario que todo se pueda desarmar, por si requerimos hacer algún ajuste o algún cambio. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora hay que colocar la otra parte del chasis. Recuerden amigos que todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Siempre es muy importante intentar las cosas amigos. No importa que no nos queden muy bien a la primera. Hay mucho que ganar. Por ejemplo, experiencia. Los invito también amigos a que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora hay que colocar los ejes para ver que quedaron bien alineadas las perforaciones. Recuerden que debe de rodar. Ya solamente hay que poner los engranes corona. Los vamos a colocar frente a frente, así como se muestra, en esta posición. Y se debe de verificar que tengan un poco de juego, tanto axial como lateral. Eso sí es muy importante para su muy buen funcionamiento. Y ahora ya se puede probar.
Ahora hay que soldar toda la electrónica. Esta placa maneja dos motores, que sería el motor de la tracción y el motor de la dirección. Nosotros los vamos a conectar en el motor de enfrente y en el motor trasero. Lleva también un switch de paso y una batería de dron de 3.7 volts. La idea es que cada motor lo pueda uno controlar independientemente. Eso nos va a ayudar a controlar la dirección de nuestro carrito. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando que gire hacia el frente y que gire hacia atrás. Cada motor de una manera independiente. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. ¿Qué opinan, amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Recuerden, amigos, que sus comentarios son muy importantes para mí. Así como quedó la configuración del giro de los motores, se maneja muy bien. Obviamente falta mucha práctica, pero sí es muy divertido. Este ha sido mi tercer Hot Wheels que he hecho de control remoto y me gustó mucho el resultado. Espero el próximo año tener acceso a los componentes que en verdad se requieren para este tipo de carritos. Pero como siempre les digo, amigos, siempre hay que intentar las cosas con lo que tengamos a la mano. Así como quedó la configuración de los motores, sí es un poco difícil acostumbrarse al control, pero creo yo que con algo de práctica se puede conducir muy bien. Se puede manejar hacia atrás, hacia adelante, giros a la derecha, giros a la izquierda, giros largos a la izquierda y a la derecha. Hace giros en su propio eje, también en el eje de una sola rueda o en las dos al mismo tiempo. Espero más adelante, con un poco de más recursos en el canal, poder equiparme para sacar unos muy buenos videos. Pero créanme, amigos, que todo esto se los comparto con mucho gusto. Los invito a ver el resto del video para que vean cómo se maneja esta Monster Trucks Hot Wheels. Muy divertido. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.